Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y en este día, comenzando la semana, vamos aquí pues a llevar a ustedes palabra del Señor y hoy nos vamos a ubicar en el Evangelio de Lucas. Y titularemos esta versión del capítulo 9 del 18 al 24 del Evangelio de Lucas. El que sigue a Cristo tendrá vida eterna. Muy bien, pues recuerden darle manita arriba, like o me gusta, como usted prefiera, y comparta, por favor. Nos ayudan bastante con compartir y darle a like. Todo el que vea esta transmisión de reflexiones bíblicas, comparta con 2 o 3 amigos y ellos harán lo mismo y el evangelio llegará a más y más personas. Háganlo y el Señor les bendecirá. Así es que vamos a leer en el nombre del Dios Trino, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en la enseñanza que recibimos de esta santísima palabra. Así es que aquí estamos, amables amigos y hermanos. Vamos a leer en el capítulo 9 de Lucas, el 18 al 24, y dice de la siguiente manera, en el nombre del Dios Trino. Aconteció mientras que Jesús oraba, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos entonces respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces respondió Pedro y le dijo, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, no es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas hasta tanto llegue ya el día en que habrá de suceder y sea desechado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes y por todos los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa mía la salvará. Esto es el Señor Jesús hablando con sus discípulos. Y bueno, vamos entonces a desglosar lo que el Espíritu Santo nos tiene en la enseñanza de este día, en estas reflexiones bíblicas. Bueno, el Señor estaba orando, ¿verdad? Y cuando Él se ponía a orar, casi siempre Él lo hacía aparte, porque Jesús, de hecho, orar es conversar con Dios. Y Jesús le gustaba hablar con el Padre en privado, aunque todas las cosas que el Padre le decía, Él la compartía con sus discípulos. Así de bueno y misericordioso es el Señor con nosotros, que, como Él dice en su palabra, ya Él no nos llama discípulos, sino nos llama amigos, porque el amigo comparte todo con su amigo, mas el discípulo nunca sabe lo que el amo hace. Mire qué gran importancia nos ha dado el Señor en ese sacrificio en la cruz. Debemos estar prestos todo el tiempo a la venida de Jesús. Entonces dice, y aconteció que mientras Jesús oraba, estaban con él los discípulos y les preguntó. Él lo sabía. Estas son de las preguntas retóricas que el Señor hace. ¿Quién dice la gente que yo soy? La respuesta él la sabe. ¿Quién más que él? Pero él quiere escucharlo. ¿O acaso ustedes creen que el Señor no sabe que nosotros le hemos traicionado
y que aún así le hemos negado y aún así su misericordia es grande para con nosotros? ¿O no recuerdan lo que ocurrió con Pedro? ¿Mm? Que él le dijo: yo te amo, Señor, de tal manera que estaría en disposición de dar mi vida por ti. Y Jesús, pues conociéndolo todo, porque es Dios hombre, Jesús le dijo: de cierto te digo que antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y así mismo fue, porque Dios todo lo sabe. Y Pedro, después que escuchó el gallo cantar, sintió una amargura extraordinaria. Eso es otra porción bíblica, no es en esa que estamos, pero quise decirle, por cuanto aún nosotros le hayamos negado al Señor, aún nosotros hayamos pecado contra Él, aún hayamos violado todos sus mandamientos, la misericordia de Él está siempre con nosotros y nos perdona. Por eso cuando le preguntó a aquel discípulo: ¿tendré que perdonar a mi hermano cuántas veces? Y 7 veces lo tendré que perdonar. Y él le dijo: no digo yo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y si el Señor ordena eso, es porque Él nos ha perdonado más de ahí. Bien, entonces le respondieron algunos diciendo, le respondieron los discípulos: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, o que eres Elías, o quizás alguno de los profetas que ha resucitado. Y Jesús, Él sabe todas las respuestas. Él pregunta para preguntar, para ver cómo estamos. ¿O acaso los maestros que nos dan clase en las escuelas, en las universidades, no saben todas las respuestas que nosotros podemos dar? Sin embargo, ellos nos hacen preguntas. Como a un niño de primaria: ¿cuántos son 2 más 2? Es que el maestro no lo sabe. Sí, él sabe. El maestro sabe cuántos son 2 más 2. Pero se lo pregunta para que el niño responda y lo tenga en su mente, tenga esa respuesta en su mente como positiva. Asimismo, el Señor Jesús cuestionaba para ver cómo andaban sus discípulos. No porque Él no lo sabía, Él sabía todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor y cuál iba a ser la reacción de cada cual. Por eso fue que le dijo a Pedro: tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Porque cuando a Cristo lo agarraron los fariseos, los del Sanedrín, que Judas vino y lo entregó, Judas el Iscariotes, porque había otro Judas de los discípulos, hermano de Zebedeo, Judas Tadeo, que era bueno, era un hombre fiel, pero el hijo de perdición, como dice la palabra, era Judas Iscariote. Y yo no he visto en mi vida a alguien que tenga ese apellido de Iscariote. Nada más. Nadie quiso llevar ese apellido. ¿Y cómo? Bueno, entonces, cuando ellos le respondieron esto, que algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos, otros dicen que Elías, otros dicen que alguno de los profetas que ha resucitado, porque se creía mucho en ese entonces en la resurrección. De hecho, la resurrección, que se sepa, real y efectivamente, solo fue ejecutada por el propio Jesús y solo fue realizada por el propio Jesús. No se conoce, al menos, bueno, cuando, por ejemplo, hubo un profeta así que resucitó un niño que había muerto, pero eso es por la dirección de Dios. Entonces todas esas historias se corrían y la gente sabía que el que representaba a Dios auténticamente, los fariseos no resucitaban a nadie, porque no tenían el poder. Tenían los mandamientos, pero no tenían el poder.
Eso es totalmente diferente. Usted puede tener los mandamientos, pero no tiene el poder si no les he dado por el Señor. Entonces, aquellos a los que les preguntaba, les respondieron de esa manera. Y lógicamente, hasta cierto punto, ellos entendían que Jesús, el que andaba caminando con ellos, era Dios, hombre. Pero muchos tenían cierto temor de expresarlo como tan abiertamente. Porque si el Señor Jesús me pregunta a mí, hermano Rami, ¿quién usted cree? ¿Quién dice la gente que yo soy? Entonces, ¿qué yo le voy a responder al Señor? Pero, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, más que yo. Y sabes hasta la reacción de ellos. Pero el Señor le gusta probarnos a nosotros. Porque claro que Él lo sabe todo. Pero Él le gusta probarnos a ver en qué estamos nosotros. Por eso fue que les hizo esa pregunta a los discípulos. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís vosotros que yo soy? Entonces respondió Pedro, mire, yo hablo siempre hablamos entre los hermanos, siempre hago una pequeña anécdota. En mi país le dicen, en algunos países le dicen amonestación, cuando alguien yo no sé cómo descifrarlo, le dice a alguien, por ejemplo, a un niño que lo llaman a la atención, lo que sea, le dicen amonestación, y de hecho es la palabra más correcta. En mi país, y yo no me he dignado a buscar el significado exacto de la palabra boche. Bueno, boche puede venir de abochorno, de bochornar, muy cierto, ¿verdad? Pero, y puede ser un derivado de la palabra bochorno. Cuando alguien te abochorna, te llama la atención de forma... Y decimos nosotros, ¿verdad? Tomándolo un poquito con humor, que de los discípulos de Jesús, al único que el Señor siempre le daba su boche era Pedro. Por presentado, como decimos, porque Pedro siempre estaba tratando de responder como para halagar al Señor en muchas oportunidades. Y lo que hacía era, como decimos nosotros, meter la pata, pisar en falso. ¿Entiendes? Porque él fue el que le respondió a Pedro y le dijo, el Cristo, ¿tú eres el Cristo, Señor? Porque ya Pedro estaba convencido, ¿verdad? Con todas las cosas que habían pasado, pero cada vez que Pedro siempre era el más impulsivo, el más sanguíneo. Recuerden que Pedro fue el que le tumbó la oreja a uno de los que fueron, a uno de los discípulos del Sanedrín que fueron a tomar a Jesús prisionero cuando Judas lo vendió, cuando Judas fue y le dio el beso. Y el Señor le dijo, guarda esa espada. El Señor vivía amonestándolo en cada momento. ¿Entiendes? Entonces, increíble. Jesús siempre estaba, ¿verdad? Haciéndole saber, espérate muchacho, ¿qué es lo que te pasa a ti, Pedro? Tranquilo. Porque era como muy sanguíneo. Y entonces, mire, aquí se enfoca casualmente que él fue el primero de ellos, sino que el único que contestó, porque dice, y entonces respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero Jesús, ustedes saben que Jesús en muchas oportunidades quiso que se mantuviera oculto su ministerio y su deidad. Porque desde que fue anunciado el nacimiento, recuerden que 3 reyes del oriente fueron donde Herodes a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido, que nosotros vinimos a adorarle? Y ese hombre se puso nervioso y dijo, ¿cuál rey de los judíos? Porque ellos eran los que mandaban ahí en Israel y en todo Judea. Entonces,
Él le dijo, vayan, averigüen y háganmelo saber. Pero era para matarlo, que quería matar el niño. Pero ¿quién puede contra Dios? Pero él les mandó diciendo, a nadie digan, oiga bien, a nadie digan que estas cosas, quién yo soy. Y se lo dijo rigurosamente. O sea, él les prohibió que dijeran, él es el Cristo, nosotros andamos con el Cristo, él es el Mesías. Porque Jesús tenía que completar su ministerio. Tenía que terminar la obra para lo que fue enviado. ¿Y dónde estaba la consumación de la obra? Algunos me dirán, en la resurrección, porque él resucitó y ascendió a los cielos. No, la consumación de la obra estaba en la cruz, donde él murió por nosotros, porque él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Y usted dirá, pues entonces todos somos limpios a partir de que Jesús murió. Ya todos somos limpios. Sí, somos limpios cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero hay mucha gente que no acepta que Jesús es el Mesías. Todavía hay mucha gente que está esperando el Mesías. Y esa historia entonces se la inventaron en Hollywood. No. La palabra sagrada de Dios que está escrita no tiene desperdicios. Y todo lo que habla de Jesús, de lo que hizo y de lo que habrá de hacer en su venida gloriosa, está impreso ahí en la Biblia. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros sigamos. Ese camino, miren. Dice aquí, y diciendo, es necesario que el Hijo de Dios padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Oiga, ahí fue la culminación de la palabra. Algunos yo sé que se espantaron cuando él dijo, ¿cómo? Algunos de los discípulos. Porque Jesús dijo, es necesario, o sea, por eso él le prohibió que dijesen que él era el Mesías, como ya ellos habían entendido. Porque primero, digo yo, parafraseando, primero es necesario que me rechace todo el mundo. Que los que están prestos a aceptarme sean los primeros que me rechacen, porque así está escrito. Por eso era que él, cada vez que Pedro quería hacer una de las suyas, el Señor lo paraba y le decía, Pedro, por Dios, tranquilo. Y hasta el diablo le pidió que lo zarandeara. Mire, por eso, mire, podemos amar a Cristo, podemos creer en Él, podemos y máximamente creerle a Él, pero debemos seguir su doctrina. No querramos nosotros hacer las cosas que el Señor es quien tiene que hacer. Porque lo que está dicho que nosotros debamos hacer está escrito. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? La gran comisión. Llevar una vida pulcra y santa delante del Señor y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Pero no debemos nosotros hacer las cosas que le tocan al Señor hacer. Ahora bien, hay muchos enviados del Señor, santificados, a cuyas personas se les da el poder de resucitar muertos, de sanar enfermos, un sinnúmero de prodigios, pero es el Señor el que comisiona. Yo no puedo decir, yo soy comisionado del Señor para hacer esto, para hacer lo otro. No, momentito. Yo soy un siervo inútil del Señor y estoy presto a obedecer sus mandamientos. Y cuando el Señor me ordene que haga algo, entonces yo lo haré para su gloria y su honra. ¿Ok? Y terminamos leyendo conjuntamente estos versículos. Porque Jesús le decía a los discípulos, miren, ok, pero está bien, tranquilos.
Es necesario que acontezca esto y esto y esto. ¿O acaso no está escrito en la ley y los profetas que había de venir el Mesías y que estas eran las cosas que tenía que pasar? Porque para que se cumpliese la escritura tenía que pasar exactamente como pasó. Y escrito está, y búsquenlo en la ley y los profetas, que todo habla de eso. Incluso cuando Jesús le dice a través del profeta Isaías, dice: ninguno de lo que me diste se perdió, sino el hijo de perdición. Todo viene hablando de Cristo. Entonces ellos no querían reconocer, leían las escrituras, pero no la entendían por su dureza de corazón. Me refiero no a los discípulos, sino a los fariseos, a los del Sanedrín, que nunca quisieron aceptar que Jesús era el Mesías y que cambiaron al Dios Salvador por un ladrón llamado Barrabás. Prefirieron que le dieran la libertad a Barrabás, un ladrón, un delincuente, antes que libertar a Jesús el Mesías. Pero así habría de ser para que se cumpliese la palabra. Porque si Jesús no hubiese muerto por nuestros pecados, en vano sería predicado este evangelio. Si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, en vano sería predicado este evangelio. Porque de hecho, de eso se hablaba antes en la ley y los profetas. Y finalizamos diciendo: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa, la salvará, o sea, ganará vida eterna. Así que honra es morir por Cristo Jesús. Y si llevamos este evangelio es para que el mundo sepa que morir es morir en la carne, morir al mundo, pero renacer en Cristo Jesús, que es el único que nos dará la vida eterna. Bien, hemos llegado al final de nuestra entrega de reflexiones bíblicas, pero no nos despedimos sin antes pedir a la audiencia si hay alguien que quiera recibir a Cristo como su Salvador. Vamos a ver, ¿alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador a esta hora? Bien, pues se repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, cargado de iniquidad. Límpiame, Señor, perdóname, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, yo le felicito. Ya usted está en el redil, que es el camino hacia la victoria que solo está en Cristo Jesús. Para ir camino a la vida eterna, usted tiene que profesar a Cristo como su Salvador, consiga una congregación y hable con el pastor. Recibirá clases bíblicas, luego será bautizado, entonces estará preparado para llevar esta santísima palabra a toda criatura. Mientras tanto, lea la Biblia. Si no la tiene físicamente, bájela en su dispositivo móvil, que es gratis. Léala desde Génesis hasta Apocalipsis y dígale al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, dame entendimiento de tu santísima palabra, y Él lo hará. Esto ha sido todo por hoy en Reflexiones Bíblicas. Su amigo y hermano Rami Pérez les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.